Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. De inmediato los desplegamos en titulares. En noticia, Estados Unidos. El ex policía Derek Chauvin fue declarado culpable por un jurado de Minneapolis por el asesinato del afroamericano George Floyd. Dentro de varias semanas, un juez dictará la sentencia definitiva. Es la primera vez que en el estado de Minnesota se responsabiliza a un uniformado, a un policía blanco, por matar a una persona negra. Analizamos esta inédita decisión y sus implicaciones. En noticia Perú en titulares, a falta de resolver las impugnaciones, queda lista la conformación del nuevo Congreso electo el pasado 11 de abril. Con 10 bancadas, ninguna con mayoría, tendrá que gobernar el próximo presidente o presidenta del país. Crisis política anunciada, vamos a verlo. Y en noticia Colombia. Este martes finaliza la evaluación que el Comité de la ONU sobre desaparición forzada hace al Estado colombiano. Aunque hay distintas cifras sobre este crimen, cualquiera de ellas constituye una grave violación cometida en democracia. ¿Qué implicaciones tiene esta evaluación para el gobierno del presidente Iván Duque? Vamos a verlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, se hizo justicia por unanimidad. Un jurado en Minneapolis, en Minnesota, declaró culpable al ex policía Derek Chauvin de los 3 cargos por el homicidio del afroamericano George Floyd. Vamos a ver qué sucedió durante esta jornada. Derek Chauvin fue hallado culpable de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Con la sumatoria de todas las condenas, el oficial de policía de 45 años podría pasar hasta 80 años en prisión. Su fianza fue revocada y permanecerá bajo custodia hasta que se conozca la sentencia condenatoria dentro de 8 semanas. La resolución se produce luego de 3 semanas de juicio, con un jurado de 7 mujeres y 5 hombres, de diversidad racial y la participación de 38 testigos por parte de la Fiscalía y 7 de la acusación. Fue sustancial la grabación en la que se ve al oficial mantener su rodilla sobre el cuello de George Floyd durante más de 9 minutos, en el intento de arresto que acabó con la vida del afroamericano en mayo de 2020. Los otros 3 oficiales presentes se enfrentarán a un juicio a finales de este año por cargos de complicidad. Los ojos de toda la nación estaban sobre el avance del juicio. Cientos de personas congregadas a las afueras del juzgado celebraron entre lágrimas la decisión. El presidente Joe Biden llamó a la familia de Floyd y les manifestó sentirse muy aliviado por el veredicto contra el ex policía. Fue un asesinato a plena luz del día y le quitó la venda de los ojos a todo el mundo al ver el racismo sistémico que la vicepresidenta también acaba de mencionar. El racismo sistémico que es una mancha en el alma de nuestra nación. Múltiples organizaciones sociales e instituciones de la talla de la NBA también aplaudieron la decisión, pero tienen claro que todavía hay mucho trabajo por hacer. Afortunadamente, el caso de Floyd no fue solo parte de las alarmantes estadísticas, sino que sacudió a Estados Unidos durante casi un año con el movimiento Black Lives Matter, dejando expuesta las profundas divisiones raciales y la brutalidad policial, que son una realidad desde inicios de la historia republicana del país. No es, como dije, solo para Floyd. George Floyd es un movimiento, es para todos, incluido Justin Teigen, quien falleció. Entonces, cuando escuche ese veredicto de culpabilidad hoy, será para todos nuestros seres queridos perdidos. He tenido suficiente. Este es apenas un paso para transformar una sociedad, pero al menos hoy se respiran aires de justicia en Estados Unidos. Se trata de un hecho inédito que vamos a analizar con Roland Roebuck. Él es activista comunitario, analista, nos acompaña desde Washington vía telefónica.
Roland, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Pues estoy sumamente contento con la decisión que se manifestó hoy en contra de el asesino policía, el cual destruyó la vida de Floyd. Pero no podemos concentrarnos solamente en la decisión de hoy, sino hay que mirar en el futuro cómo a través de la abogacía, cómo a través de la presión política se le pone presión a los diferentes departamentos de policía para que puedan reformar sus tácticas de detención. Así que el próximo paso es un paso político para asegurar que se manifieste una transformación seria y duradera para que el comportamiento de los policías cambie, ya que se nota que van a haber muchas repercusiones con respecto a la brutalidad policial. Así que nosotros los activistas tenemos que ponerle presión a los procesos políticos para que se puedan implementar leyes que aseguren las vidas de minorías en los Estados Unidos, ya que muchos de nosotros vemos el sistema policial como un sistema racista, el cual a través de la historia se ha manifestado para la protección de los blancos en los Estados Unidos. Roland, este es un hecho inédito, decíamos, en el estado de Minnesota. Es la primera vez que se profiere una condena de esas características contra un uniformado blanco que asesinó a una persona afroamericana, a un negro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marcó este hecho diferenciador para que este jurado, 12 en total por unanimidad, tomara esta decisión y declarara en el veredicto culpable a Chauvin de los 3 cargos que se le acusaban? La participación de las personas que fueron testigos de este asesinato y ellos a través de sus grabaciones pudieron difundir ese asesinato a través de el mundo entero. Si no hubiera habido un video, creo que hubiera sido muy difícil de enjuiciar a estos policías, ya que estos muchas veces manipulan los sistemas para protegerse el uno al otro. El otro elemento que fue sumamente contundente fue la participación de policías, los cuales testificaron en contra de Chauvin. Esa muralla azul en la cual los policías se protegen el uno al otro ha empezado a derrumbarse y esperamos que ese proceso de disminuir violencia se manifieste a través de la nación. Y eso no es sorprendente de que en Minneapolis no hayan enjuiciado a un policía blanco, ya que en esa área es una área sumamente racista. Y todo esto sucede en este estado que ha sido muy golpeado, Roland, por estos crímenes raciales. Por allí debería comenzar realmente, tal como se anunció por parte de las estaciones de policía, de las autoridades de la policía, después del asesinato de George Floyd, cambios estructurales, pero no ha sido así. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué más tendrá que pasar? La disposición de nuestros líderes políticos. Yo me alegro de que esta decisión se manifestó bajo la presidencia de Biden, ya que con la presencia de Trump en los últimos años, el nivel de violencia de parte de la policía incrementó, ya que él le dio permiso al proceso policial de abusar de minorías a través de la nación. Y muchas de las organizaciones policiales dieron su apoyo a Trump, ya que lo veían como un aliado para propagar la brutalidad policial.
tenemos que estar bien claros de que esta democracia es una falsedad y que los elementos policiales se usan para la protección de los blancos y las propiedades de los blancos en los Estados Unidos. ¿Crees entonces que el discurso de Joe Biden tendrá alguna implicación desde esa perspectiva? Sí, porque el Departamento de Justicia va a tomar unas posiciones sumamente fuertes para asegurar la protección de los derechos civiles de las minorías en los Estados Unidos y ha empezado a nombrar miembros de esa comunidad a cargos sumamente importantes para que se puedan desarrollar y implementar leyes y regulaciones que controlen la policía a través de la nación. Pero también el movimiento y otros que han surgido como Black Lives Matter deberían mantenerse, seguir vigentes y no solamente al calor, lamentablemente, del asesinato de un afroamericano. Sí, se espera, ya que nosotros acá observamos que la policía manifiesta su brutalidad no solamente en contra de la comunidad afroamericana, sino también en contra de los latinos, como se manifestó en Chicago hace par de días. Así que debe haber una inclinación de parte de nuestros líderes minoritarios de aglutinarse y coordinar esfuerzos para ponerle presión política a estos legisladores, muchos de los cuales son republicanos y demuestran una alianza vergonzosa con los elementos policiales para así oprimir a nuestras minorías. Así que la próxima etapa es una etapa de desarrollo político y estratégico para asegurar que estas leyes de reforma sean implementadas a través de los Estados Unidos. Y los policías en estos momentos están al tanto de las repercusiones que van a existir si continúan estos abusos, los cuales han comenzado desde el nacimiento de esta nación. Sí, Roland, hemos hablado, nos has entregado tus reflexiones sobre la justicia, sobre este hecho en general y sus implicaciones, también sobre lo que puede venir en términos de escenarios políticos, pero también hay algo que resulta transversal, que es la cultura y además la educación. ¿Quién debería comenzar a avanzar en procesos que cambien realmente la forma en que los blancos asumen a las comunidades afroamericanas o, como bien dices, de otras naciones que no son necesariamente blancos? La esencia de este país está basada en racismo. La fundación de este país es también basada en racismo, con la introducción de la esclavitud y explotación de minorías para avanzar los intereses de los blancos. Yo declaro de que el caso de Floyd, el caso de la policía, no va a transformar al blanco racista, ya que durante los últimos 4 años incrementó el nivel de racismo apoyado por el presidente de los Estados Unidos, Trump. Él es el elemento catalítico que avanza los intereses de estos grupos y los fertiliza para que se manifiesten a través de la nación. Hay que enjuiciar a estos grupos, pero de parte de los republicanos hay resistencia, ya que Trump intenta continuar apoyando a estos grupos para que le rindan un pago político cuando se lance en el 2024. Roland, muchísimas gracias por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches y me alegro de que pude manifestar algunos pensamientos con ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias, Roland, siempre. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, a falta de resolver las impugnaciones, queda lista la conformación del nuevo Congreso electo el pasado 11 de abril. Con 10 bancadas, ninguna con mayoría, tendrá que gobernar el próximo presidente o presidenta de la nación. Crisis política anunciada. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia Perú queda definida la conformación del Congreso recién electo, cuyas bancadas están repartidas entre 10 partidos políticos. En ese escenario legislativo, el próximo presidente o presidenta enfrentará como primer reto la gobernabilidad de un país fragmentado. Los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, con el 100% de las actas escrutadas, el Congreso de la República quedó repartido en 10 bancadas. 10 partidos políticos que se disputarán las decisiones legislativas para el país durante los próximos 5 años. Quienes llevaron a Pedro Castillo como candidato presidencial a la victoria en primera vuelta, el Partido Político Nacional Perú Libre, obtuvo mayor porcentaje en la elección congresal, 17,3%, lo que se traduciría en 32 diputados. Le sigue el Partido Fujimorista, Fuerza Popular, con 11,9% para un total de 24 curules, 10 puestos más de los que ya tenía. En orden cuantitativo siguen Acción Popular con 9,28%, luego Renovación Popular 9%, Alianza para el Progreso 7,6%, Avanza País 7,38%, Juntos por el Perú 6,64%, Somos Perú 6%, Podemos Perú 5,7% y el Partido Morado con 5,2%. Entre todas estas organizaciones se distribuirán los 130 curules que conforman el poder legislativo peruano. Respecto a las tendencias de estos partidos políticos, entre los considerados de izquierda o centroizquierda se hallan como principales fuerzas los partidos Perú Libre y Juntos por el Perú, que en conjunto no abarcan el 50% del Congreso. Los partidos considerados de centro, como Acción Popular o el Partido Morado, no llegarían al 20% de las bancadas, mientras que el ala derecha, liderada por partidos como Fuerza Perú y Renovación Popular, tampoco llegarían a la mitad de los congresistas elegidos. Al no haber ninguna tendencia definida mayoritaria de alzarse con la presidencia Pedro Castillo, quien encabeza actualmente las encuestas con amplio margen, podría haber truncada su primera y más insistente propuesta de gobierno, una nueva constitución, ya que la actual Carta Magna, en su artículo 206, exige que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Perú arrastra desde el período 2016-2021 una crisis política en permanente pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que le ha llevado a tener 4 presidentes y 2 congresos diferentes en un mismo período. Ahora, con este nuevo Congreso, aún fragmentado como los 2 anteriores, la gobernabilidad para el período 2021-2026 probablemente tendrá que enfrentar otros retos para superar la actual coyuntura. De esto vamos a conversar con Guido Bellido Ugarte, es congresista electo por Perú Libre, partido del candidato a la presidencia en la segunda vuelta, Pedro Castillo, nos acompaña desde el Cusco, en Perú. Guido, muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur.
Muy buenas noches, hermana. Muy buenas noches a nuestros hermanos de la Patria Grande. Muy buenas noches, Telesur. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a nuestros hermanos en el exterior. Muchísimas gracias a usted, Guido. Guido, ¿cómo ve usted este escenario para el Congreso entrante? En lo que decíamos, por ejemplo, ustedes como el Partido Perú Libre logran 14,6% de los votos y por ello ingresan 36 congresistas. Son los congresistas que más llegan por su partido, por Perú Libre, al Congreso. Sin embargo, son 10 bancadas. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bien, en realidad hay que buscar consensos en función al programa que estamos planteando, pero al mismo tiempo hay que combinar con el pueblo organizado y hay que establecer nuevos métodos de representación. Anteriormente, los partidos políticos están acostumbrados de legislar a las espaldas del pueblo, de que las iniciativas legislativas salgan de 2 o 3 asesores entre 4 paredes y muchas de estas leyes, como ha sido la ley Pulpín, realmente expresa ciertos lobbies y ciertos tráficos de poder con algunas empresas transnacionales y esos algunos intereses de algunas empresas corruptas en nuestro país. En todo caso, nosotros estamos planteando un estilo diferente de trabajo. Consideramos que ninguna iniciativa legislativa debe salir sin el respaldo del pueblo, sin el aval de sus autoridades, de sus dirigentes, y el congresista apenas puede ser un vocero del pueblo organizado. Nosotros vamos a implementar un trabajo distinto y si estamos participando en esta representación y en el Congreso de la República, definitivamente es para renovar, es para implementar un trabajo directo con la población, con el pueblo organizado, y consideramos toda iniciativa, al ser respaldada por el pueblo, no le tiene que quedar otra a la derecha de cumplir esta demanda del pueblo. Caso contrario, estarían en contra del mandato del pueblo, y ahí tendríamos que aplicar otras medidas para aquellos que traicionan los intereses de nuestro pueblo. Sí, Guido, en un momento muy complejo para el país, ustedes llegan con las banderas del Partido Perú Libre, que sin duda marca diametralmente una agenda muy distinta a los partidos tradicionales, a los partidos de siempre, a los partidos de la derecha. ¿Cuál será el principal proyecto de ley que ustedes van a impulsar en el Congreso? En realidad, la derecha durante 200 años ha acostumbrado a nuestro pueblo, en las veces que se han dado las elecciones, de imponer 2 candidatos de derecha y que el pueblo elija a uno de ellos bajo la lógica del mal menor. Porque estos partidos políticos que siempre han tenido dueños y han tenido la lógica mercantilista neoliberal, jamás han dado oportunidad al pueblo, jamás han dado oportunidad al hijo del campesino, al obrero, al trabajador del campo y la ciudad. Pero el compañero doctor Vladimir Cerrón Rojas, bajo su dirección, hemos construido un partido, una herramienta política para poner al servicio de las grandes mayorías. Un partido de izquierda socialista, un partido que su ideario expresa la voluntad del pueblo, no es una improvisación, más al contrario, hoy el plan de gobierno que llevamos en este proceso electoral es un plan de gobierno que ha sido discutido, debatido en los diferentes órganos que tiene el partido, tanto como el Comité Ejecutivo Nacional, los comités ejecutivos regionales, los comités ejecutivos provinciales, los comités ejecutivos distritales y en las asambleas que tiene el partido como órgano máximo deliberativo y de decisiones, se han sancionado este programa. Y una vez de tener un programa que expresa la voluntad del pueblo, se requiere un interlocutor, un candidato que salga de la clase trabajadora, no de la derecha,
no de los sectores oportunistas, o no de aquellos que se hacen llamar centro y al final de cuentas terminan en el saco de la derecha. Aquellos que aplauden al neoliberalismo, aquellos que aplauden al individualismo, el oportunismo y el arruguismo, que ha destrozado nuestra cultura, que ha destrozado nuestros pueblos, que ha deshumanizado a nuestros hermanos. Sí, Guido, todo esto que usted nos dice, todo esto que usted nos dice es la razón por la que Pedro Castillo es el candidato que va de primero, que pasó primero en la primera vuelta y según la primera encuesta de cara a dentro de 7 semanas la segunda vuelta presidencial, pues sigue marcando ese primer lugar con una diferencia de 11 puntos sobre Keiko Fujimori. Todo eso que usted nos está diciendo precisamente expresa Pedro Castillo. Antes de volverle a preguntar acerca del principal proyecto de ley que llevarán una vez en mayo, se conozca quién será el próximo, en junio, perdón, quién sea el próximo presidente o presidenta del país, ¿qué hacen ustedes para convencer a parte del electorado? En realidad, el principal proyecto y el pedido de nuestro pueblo es tener una nueva constitución política. Si nosotros vamos a tener una nueva constitución política, vamos a poder evitar el saqueo de nuestros recursos naturales. Los contratos ley que están expresadas en el artículo 62 de la Constitución Política. Realmente esta Constitución fujimorista de 1993 no ha sido ni aprobado ni elaborado por el pueblo peruano. Ha sido impuesto desde la Embajada norteamericana. Por eso, desde el artículo 58 al 65 del capítulo económico, expresa los 10 puntos del consenso de Washington. En el Perú hemos vivido y vivimos en este momento el neoliberalismo más bárbaro, que no tiene sentimientos, que lo único que existe es el sentimiento frío y calculador de cuánto vales y cuánto cuestas. Por eso, el principal y el eje central, y que 28 de julio Pedro Castillo Terrones tiene que anunciar el referéndum para aprobar una nueva constitución política y posterior a ello la convocatoria a una asamblea constituyente donde el 40% tienen que participar los constitucionalistas y en un 60% tiene que participar la población organizada de manera directa, nuestras comunidades campesinas, nuestros trabajadores, nuestros pequeños y medianos empresarios, los colegios profesionales, las universidades, absolutamente todos estos sectores, para que por primera vez en 200 años podamos tener una constitución escrita por el pueblo y que exprese el desarrollo real de nuestros pueblos, basado en la concepción solidaria, armónica, con una economía popular de mercado, donde el Estado tenga un papel importante en la producción y la productividad. Nosotros no vamos a renunciar al sueño de nuestro pueblo, a la esperanza de nuestro pueblo. No vamos a traficar con este sueño que venimos llevando 200 años, en este bicentenario. Como decía el gran Taita Túpac Amaru II, volveremos y seremos millones. Y hoy ha vuelto ese Túpac Amaru de estos tiempos. El Túpac Amaru del bicentenario hoy se llama Pedro Castillo Terrones, que une los corazones del pueblo, esos corazones diminutos, esos corazones que nunca han sido escuchados, hoy se han unido en un torrente grande y que vamos a triunfar, quiera o no quiera la derecha y las empresas transnacionales corruptas
que han dejado de pagar impuestos a nuestro país, y eso perjudicando a los niños, perjudicando a las madres gestantes, perjudicando a los adultos mayores. Estas empresas transnacionales perjudicando a toda la población, Guido. En 30, a nuestro pueblo. sí, en 30 años perjudicando a todo el grueso de la población peruana. Hoy vemos en las cifras evidentes de pobreza y de pobreza extrema, de miseria que está viviendo este Perú profundo. Y desde ese Perú profundo usted nos habla. Así que el principal proyecto en este momento, de cara a la segunda vuelta, ustedes como congresistas electos por el Partido Perú Libre es ser firmes en una Asamblea Nacional Constituyente, en un cambio de constitución, Guido. Efectivamente, pero en esa nueva constitución tenemos que combatir la corrupción. Sabemos muy bien que la corrupción es inherente al sistema capitalista, al neoliberalismo. De la corrupción no solo vive el funcionario corrupto, sino simplemente esa es la pus que derrama. Lo que realmente saca ventaja son las empresas como Odebrecht, las empresas corruptas que operan, financian partidos políticos, dejan de pagar impuestos. En 10, 20 años, amparados en esta constitución fujimorista, apelan al Poder Judicial, apelan al Tribunal Constitucional para decir que ya pasó el tiempo, que ya prescribió su deuda, y así más de 700 millones, no hace mucho, hace unos meses, acaba de dejar de pagar Telefónica. Y así hay empresas que operan en nuestro país impunemente, amparados en esta Constitución. El pueblo lo sabe. Sé que en este momento nos están acusando que el Perú quiere implementar una economía al estilo de Venezuela. Pero nosotros decimos desde aquí, como decía el gran amauta José Carlos Mariátegui, el Perú no va a ser ni calco ni copia, será creación heroica. Su economía responderá a las condiciones objetivas de este país y a las condiciones particulares, porque al final de cuentas las que determinan son estas condiciones particulares para dar un salto cualitativo, porque nuestro país, pese al crecimiento de 7-8% que no nos ha servido para nada, sino para que estas empresas corruptas se hagan más poderosas, hoy nosotros sufrimos. Así es como funciona el modelo, Guido. Nuestros hermanos vienen muriendo por un balón de oxígeno. El gas hoy en el Perú bordea los 50 soles. La región del Cusco, de donde yo provengo, no tiene gas, pese a tener gas de camisea. Realmente el Perú ya no está en manos de los peruanos, sino de estas empresas que hoy vienen confabulados. Los poderes corporativos, Guido, son los poderes corporativos, porque de eso es que se alimenta, así es como funciona la estructura del modelo neoliberal. Al que usted le diga que se quieren parecer a la economía de Venezuela, recuérdeles que esta es una nación bloqueada ilegalmente por Estados Unidos y esa es parte de la crisis económica de Venezuela. Muchísimas gracias, Guido, por ayudarnos a comprender parte de lo que ustedes están proponiendo, y esta es la razón de ese Perú profundo que no aparece en los medios corporativos, que no están en la política limeña por la que Pedro Castillo puntea en estas encuestas y pasó la primera vuelta con amplia ventaja. Guido, muchísimas gracias y también felicitarlo por haber obtenido ese triunfo para llegar al Congreso. Muy buenas noches. América Latina, Cancunas Hatun Napayucuy, Upunchauña Alinta de Marisonches, Huayquicuna, Ilata, Sayarimusonches, Yachtanches, Ñapacuan, por el Chanches, Paricuna,
Añoy patria grande, hatun yachta, añoy guayicuna paraicuna. Muchísimas gracias, Guido. Hasta la próxima. Buenas noches. Así nos vamos a otra pausa en la emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, este martes finaliza la evaluación que el Comité de la ONU sobre desaparición forzada hacia el Estado. Aunque hay distintas cifras sobre este crimen, cualquiera de ellas constituye una grave violación cometida en democracia. ¿Qué implicaciones tiene esta evaluación para el gobierno del presidente Duque? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el gobierno y sus instituciones son examinadas por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Según organizaciones de derechos humanos dentro de Colombia, hay altos niveles de impunidad y las cifras de desaparición forzada superan las 80.500 personas, aunque otras organizaciones sostienen que el número asciende a 120.000. De Derechos Humanos y de IH del Ministerio del Pueblo. Esta es la segunda vez que Colombia debe comparecer ante el Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada. En esta oportunidad, los delegados del Estado colombiano y sus instituciones deben dar cuenta de los avances en aspectos como de la depuración de bases de datos, priorización de las investigaciones, fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas, recomendaciones hechas por este organismo en el año 2016 y en los que aún hay vacíos, según informes presentados por organizaciones de derechos humanos y sociales. Colombia ha fortalecido su capacidad institucional para garantizar y proteger los derechos humanos, así como para formular e implementar un importante conjunto de políticas públicas en materia de desaparición forzada. No obstante, el Estado continúa enfrentando el enorme reto de combatir y desmantelar los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales bajo la plena observancia de las normas del derecho internacional humanitario. Los miembros del Comité de Naciones Unidas cuestionaron la participación de los agentes del Estado en las desapariciones forzadas y sus ascensos en las entidades castrenses ante posibles señalamientos e investigaciones de violaciones a los derechos humanos. A preocupaciones que también han sido expresadas, de las cuales el comité tiene conocimiento, y es que se ha ascendido de rango militar a muchos oficiales que están bajo investigación e incluso permitido que varios ocupen cargos muy altos dentro de la fuerza pública. Entonces nos gustaría sobre todo que nos dé información sobre las medidas tomadas por el Estado parte para asegurar que los militares bajo investigación por desapariciones forzadas no puedan influir en las investigaciones, incluyendo el hecho de que pueden ser o deberían ser suspendidos en sus funciones en este marco. Asimismo, los representantes de las víctimas de crímenes de Estado expresan su preocupación por el alto índice de impunidad por parte de la Fiscalía en relación a las investigaciones que involucran a integrantes del Ejército Nacional en asesinatos y desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado que aún vive Colombia. No son claras sus respuestas y antes genera muchas dudas en las víctimas, como es el caso de las respuestas que dio la Fiscalía General de la Nación. Hay que decir que ellos no investigan a los altos rangos de los militares que han incurrido en las desapariciones forzadas en Colombia y en las ejecuciones extrajudiciales. Es un caso específico que ni siquiera pues lo nombran. Entonces hay que hacer énfasis en esto, que se investiguen todos los altos militares de alto rango. En este examen se espera que las diferentes instituciones del Estado
den respuesta sobre los casos de impunidad, que según la Comisión de Memoria Histórica, entre el año 1958 y 2020 se registran más de 80.500 personas desaparecidas, mientras las cifras siguen aumentando en el marco del conflicto armado colombiano. Este era el informe de nuestro corresponsal Hernán Tovar, con quien vamos a conversar de inmediato desde la capital colombiana para conocer cómo finaliza. Hernán, muy buenas noches. Esta evaluación de 48 horas de este Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, que evidentemente evalúa al Estado colombiano en su conjunto. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues como decíamos en el informe, esa es la segunda vez que Colombia se presenta para esta evaluación, o es requerida para esta evaluación ante esta instancia. Son 3 puntos claves en los que se hicieron en esa oportunidad unas recomendaciones y unas solicitudes. En esta ocasión pues se estaba verificando esas recomendaciones que tienen que ver con la necesidad de depurar las bases de datos sobre los registros de personas desaparecidas, que también tenía que hacer una priorización en la investigación de los casos en relación a esta situación y fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Pues en este sentido, la Fiscalía General de la Nación hoy, dando respuesta precisamente a las preguntas que giraban en torno a esos 3 ejes temáticos, digámoslo, de más importancia, hubo más preguntas sobre más situaciones, pues asegura la Fiscalía que el universo de víctimas que ellos tienen registradas son de alrededor de 84.300 personas. También asegura que alrededor de 4.935 víctimas están en proceso de identificación, que se han exhumado alrededor de 7.732 restos o víctimas que han sido pues, descubiertos a campo abierto, y una cifra que también fue exigida por los comisionados o por los integrantes de las Naciones Unidas tenía que ver con el registro que había de menores de edad de niños. Para la Fiscalía, los casos de víctimas de desaparición forzada referente a niños superan los 10.499. También estuvo allí respondiendo las inquietudes o las preguntas que en esos 3 ítems hacían los comisionados, pues la representante de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y esta es una instancia creada en los acuerdos de paz y que ha venido desarrollando en estos últimos años, digamos, es la que más ha avanzado en esa búsqueda de personas desaparecidas, y hacía referencia a la búsqueda que se está haciendo precisamente hace pocos días, la semana pasada, en la ciudad de Buenaventura, el puerto sobre el Pacífico, en el Valle del Cauca, donde allí se está buscando en los manglares personas desaparecidas. Inclusive hay relatos de las víctimas que aseguran que hay víctimas de los paramilitares desmembrados y botados a estos sitios en el mar. Así que esa es la organización que más está llevando a cabo esas investigaciones junto con la Jurisdicción Especial para la Paz. Las víctimas aseguran, y refiriéndose al caso de la JEP, que se debe hacer énfasis en las declaraciones de los militares de alto rango que tienen que ver con desapariciones forzadas. Y allí también pues las víctimas presentaron el informe a los comisionados, donde aseguran pues que ellos no están colaborando con la verdad efectiva y concreta y completa en relación a la desaparición forzada de sus seres queridos. La presentación o las conclusiones se harán a conocer el próximo 5 de mayo, donde se harán las observaciones respectivas y se harán pues las conclusiones del caso frente a la desaparición forzada en el país, que para las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos pues sigue en la impunidad y no avanzan de forma precisa y concreta los casos de investigación en el país, sobre todo por parte de la Fiscalía colombiana, que da cuenta de esas cifras, pero para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, pues las cifras, como lo reseñábamos en la nota, superan las 100.000 personas. Así que hay una disparidad en estas cifras, que es una de las recomendaciones que hace los integrantes de la comisión del Comité de Naciones Unidas para la Desaparición Forzada. Hay una amplia disparidad. Cualquier persona desaparecida es un verdadero drama, pero de 80.000 a 120.000 es una amplísima disparidad, y a todo esto sumar también el alto nivel de impunidad. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos a analizar estos hechos.
Para ello nos acompaña Adriana Arboleda, defensora de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad, nos acompaña desde Medellín. Adriana, buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana, mucho gusto. Muchas gracias. Adriana, ¿qué significa esta evaluación para el Estado colombiano en este momento en cabeza del gobierno del presidente Duque? Pues esta evaluación que vuelve a hacer el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas es una muestra de cómo persiste este crimen en Colombia. Es un llamado de atención a una realidad que, por desgracia, sigue afectando a miles de familias en este país. Y pues digamos que es una nueva exigencia de Naciones Unidas a que Colombia, el Estado colombiano, cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos de las víctimas, y en este caso en particular es volver a insistir sobre las obligaciones que tienen para garantizar la búsqueda y localización con vida o los cuerpos de las personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente para que puedan ser devueltas a sus familias. Adriana, responsabilidad por parte del Estado en dos vías para que no se registre más desaparición forzada y para que no haya impunidad, digamos que va en dos vías, porque usted nos dice que lamentablemente, también lo veíamos en el informe previo, que es un crimen, el de desaparición forzada, que se sigue presentando en Colombia. Sí, pues nosotros hemos documentado desapariciones forzadas teniendo en cuenta la Convención Internacional que protege a todas las víctimas contra las desapariciones forzadas. Esta convención establece con claridad que las desapariciones forzadas son un crimen de Estado que compromete la responsabilidad de agentes estatales o de particulares que actúan con la complicidad, con la aquiescencia de estos agentes. En ese sentido, nosotros siempre hemos señalado que las acciones cometidas por estructuras paramilitares comprometen la responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa, porque está probado que muchas de esas crímenes se cometen en acciones conjuntas, o por, digamos, una responsabilidad por omisión, porque no hay una protección debida, porque no se toman, digamos, las medidas adecuadas de prevención para proteger a las víctimas. Pero además, en el caso de Colombia, es que hay otras formas de desaparición que se dan y que están ligadas a otras modalidades de crímenes. Por ejemplo, la trata de personas que está en aumento, el tema del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, situaciones que se derivan, por ejemplo, de los desplazamientos forzados, y en los últimos años también las desapariciones forzadas están asociadas con las ejecuciones extrajudiciales. O sea, los más de 6.000 casos que ha documentado la Jurisdicción Especial para la Paz sobre estas ejecuciones extrajudiciales, en su gran mayoría terminaron también como desaparición forzada. Entonces, digamos que hay una responsabilidad directa del Estado en esas acciones, o como te digo, Tatiana, por el hecho de que no hay medidas claras de protección. En este informe en particular nosotros llamamos la atención, por ejemplo, frente a las desapariciones en frontera, o sea, la situación que se está dando en la frontera con Venezuela, en la frontera en el sur del país, o aquí en Antioquia, en la frontera con Panamá, y que son fronteras dominadas por estructuras ilegales, donde el Estado realmente no toma las medidas necesarias para proteger a la población, ya sea colombiana o la población migrante que pasa por estos sitios. Adriana, hay una amplia disparidad en las cifras y decíamos que así sea una sola persona es un verdadero crimen, es un verdadero drama para las familias, pero ¿dónde está la disparidad? Comisión Nacional de la Verdad dice que son 80.500, Naciones Unidas retoma esa cifra, pero la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas calcula que entre 1958 y 2018 son 120.000 personas desaparecidas en Colombia en democracia. ¿Qué cree usted que pasa? ¿Por qué esta disparidad en las cifras? Esa es una situación, Tatiana, que tiene que ver con la falta de voluntad política de las instituciones colombianas para tener claridad sobre este crimen y para poder enfrentarlo. Hace parte también, digamos, tiene que ver más bien con la estrategia de impunidad.
Desde los años 80, el Grupo Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada y más recientemente el Comité contra las Desapariciones Forzadas, le han exigido a Colombia que tenga un registro unificado de víctimas. Y de hecho en Colombia desde el año 2000 que se crea en la ley 589 que por fin tipifica el delito de desaparición forzada, también se establece el registro único de víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, al día de hoy, todas las instituciones se niegan a compartir información, a tener una base de datos unificada. Este fue justamente uno de los temas que abordó esta sesión del comité, la desarticulación institucional para que se comparta información y para que haya acciones conjuntas para prevenir el delito y también para atender la búsqueda, la localización de las víctimas, los procesos de exhumación y de identificación. Pero nosotras, las organizaciones de derechos humanos, a través de la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada o el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, hemos señalado que lo que aquí hay es una falta de voluntad política, una estrategia clara que permita articular acciones y en el último tiempo también ha faltado voluntad para que se trabaje conjuntamente con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es el mecanismo que se crea en el marco del Acuerdo de Paz en el año 2016. La unidad ahorita tiene la facultad de coordinar las acciones, pero hay una competencia y hay una estrategia de las instituciones de tratar cada una de dar respuesta, sobre todo cuando hay estas evaluaciones por parte de Naciones Unidas y no hay, digamos, una lógica de trabajo conjunto y eso básicamente termina favoreciendo toda la estrategia de impunidad y que no se reconozca la responsabilidad del Estado en estos crímenes. Sobre la impunidad es impresionante, es que es exageradamente alta de acuerdo a las cifras, ahí está. Si estamos hablando de 80.000 o 120.000 personas desaparecidas y la Fiscalía dice que ha encontrado 7.000, bueno, nuestra audiencia saca sus propias conclusiones. Adriana, muchísimas gracias por ese análisis, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, feliz noche también para ustedes. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado, ponemos punto final a esta emisión de Noticias, hasta mañana, sigan con nosotros.